This is a spiritual work. Esta es una obra espiritual, un grandioso esfuerzo de colaboración en ambos lados del velo, donde ambas partes se ayudan mutuamente. Empieza con amor, con determinación, con fe y algo de sacrificio, y harás una gran contribución. Empieza ahora. Te prometo que el Señor te proveerá la manera. Los misioneros me enseñaron lo que podía hacer en favor de mis antepasados fallecidos si me unía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me llené de entusiasmo y una de las primeras cosas que acudió a mi mente fue ayudarlos a saber del Salvador y de su Iglesia. El primer paso que hice fue orar para saber cómo lo iba a hacer. Mediante la oración y el ayuno, supe que tenía mucho trabajo que hacer. En Doctrina y Convenios, sección 8, versículo 2 dice: Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Toda la obra del templo por mi familia se hizo en los años 50. Quería documentar todo lo que se había encontrado y asegurarme que no se omitió nada. Al ir con el microfilme hacia la copiadora, mientras sacaba el rollo de la lectora, escuché una voz que me decía: «Continúa, hay una persona más». Hice caso a los susurros y encontré a un hijo que había nacido 10 años después del último hijo. Consulté el índice genealógico internacional y la obra del templo nunca se había hecho por ese hijo. Pensé que si encontré a una persona, tal vez encontraría a muchas más. A fin de mes había encontrado a 50 personas por las que no se había efectuado la obra del templo. Iba al centro de historia familiar un día y me había propuesto ya encontrar un nombre específico y iba bastante determinada a encontrar ese nombre. Y antes de ir para allá, de hecho, ofrecí una oración pidiendo ayuda al Padre que me ayudara a encontrar el nombre de esta persona. Y al estar yendo para allá, sentí una impresión bien fuerte que tenía que buscar otro nombre. Y tan pronto como escribí el nombre, bastante información que jamás había visto antes me salió así en la computadora, y para mí eso fue un testimonio bien grande de que mis antepasados están ellos bien involucrados en esta obra y que quieren que pueda hacer la obra por ellos y ayudarles. Una de las formas en las que el Espíritu nos guía es mediante la ayuda inspirada de otras personas. Mientras investigaba mi historia familiar, llegué a los orígenes de mi familia en Checoslovaquia y encontré documentos escritos en checoslovaco, los cuales no podía traducir. Entonces, una mañana fui a la tienda y se me acercó una mujer a la que no conocía. Mientras charlábamos, me dijo que era de Checoslovaquia y con mucha alegría le conté en cuanto a mi investigación. Entonces ella mostró interés en ayudarme con la traducción de esos documentos que tanta importancia tenían para mí. Así que vino a mi casa e hizo la traducción. Y de esa manera logré saber más sobre mis antepasados. Fue un momento muy especial. Si confiamos en el Señor, el Espíritu nos guiará a los recursos que necesitemos. El profeta Nefi dijo: «E iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer». Soñé con mi abuela y la vi sentada en un lugar oscuro. Ella miraba a las personas que estaban contentas. Y ella me dijo: «Quiero ir a ese lugar, quiero ser feliz». Al despertarme, tuve el sentimiento de que tenía que hacer mi historia familiar y efectuar la obra por mi abuela. Debido a que me encontraba lejos de casa, le escribí una carta a mi madre y le pedí que me enviara algunos datos de mi abuela. Fue interesante cuando recibí la carta de mi madre. Me decía que ella también había soñado algo similar, casi al mismo tiempo que yo. No podía encontrar los orígenes de mi familia
en los libros de historia familiar de Corea. 21군까지 다시 홀도 나갔지만 Mi esposo y yo habíamos pasado mucho tiempo buscando en varios libros. 아주 어려운 이야기였습니다. 저희 남편은 저희가 하나님께 Finalmente decidimos orar. 좋겠다는 느낌을 받았습니다. 그래서 저와 저희 남편은 함께 Tras ofrecer la oración, mi esposo tuvo el sentimiento de que debíamos volver a intentarlo. Al revisar nuevamente el libro con detenimiento, tal como él lo esperaba, encontramos mi línea familiar y pude continuar con mi obra genealógica. 지금까지 하고 있습니다. Te prometo que el Señor te bendecirá en tus esfuerzos, porque esta es su obra, y Él te guiará en tu labor para brindar las ordenanzas y los convenios a tus antepasados. Your ancestors.